Buenas, buenas tardes. Mi nombre es Jessy Mendoza y soy su tutor de Fundamentos de Administración Pública en el programa de tecnología de la gestión del servicio de policía. El día de hoy vamos a iniciar con la primera unidad de la materia, que es la introducción a la administración pública. Entonces, tenemos que en Colombia, perdón, en la administración pública tiene sus raíces en pues las primeras formas de organización estatal que ha ido evolucionando desde las estructuras imperiales y coloniales hasta convertirse pues en un sistema moderno que busca lo que es la eficiencia, la transparencia y el servicio ciudadano. En nuestro país, Colombia, su desarrollo ha estado marcado por la Constitución de 1886, la Constitución que hizo Rafael Núñez, la reforma administrativa de a mediados del siglo XX y pues por la Constitución actual, la de 1991, que consolidó los principios de participación y descentralización. La administración pública se originó en las antiguas eh, en los antiguos países y en las antiguas culturas, por lo menos en los persas, con el famoso código de Hammurabi, que era como un cilindro donde quedó plasmado ciertas normas que Hammurabi eh, quiso en su momento, porque nadie lo estaba obligando, cómo era el trato que iba a ser entre la administración, entre el rey y los súbditos, o el mismo rey con los condes, con los de su administración. Esa fue como la primera vivencia, la primera nacimiento, pudiéramos decirlo, de lo que es el derecho inclusive, no solo el derecho administrativo, sino el derecho. Igual con los egipcios fueron muy, muy versados en ese tema. Después pasó a Grecia, que Grecia en cierta manera es como la madre de Roma. Y al último, pues posteriormente, pues tenemos a Roma que fue en su momento un país y una cultura que abarcó más de media Europa y de Roma casi que es el nacimiento del derecho que tenemos actualmente. Eh, los romanos igualmente en la parte del derecho administrativo tenían eso muy bien eh, estructurado. Esas estructuras administrativas las tenían bien organizadas para lo que era el cobro de los impuestos, la parte de la justicia, el ejército. Eso hizo que abarcaran muchísimo terreno. En la Edad Media la administración se vinculó al poder de la monarquía, del rey, y a la iglesia, que la iglesia siempre estaba al lado del rey, con los sistemas feudales, una burocracia incipiente. Después, posteriormente, llegó lo que fue la Revolución Industrial en el siglo XVIII y XIX, la modernización económica impulsó la necesidad de instituciones estatales para que fueran más organizadas y más profesionales. En Colombia, el periodo colonial, lo que tiene que ver con la administración, estaba centrada en la corona española. Acuérdense que aquí teníamos un virrey. eh, Se hacían unas audiencias donde se impartía justicia. eh, en la Constitución del 86, ya posteriormente, cuando nos libramos de los españoles, se consolidó primero un Estado centralista con fuerte control desde la capital, desde Bogotá,
y se limitaba la autonomía regional, o sea, todo se manejaba desde la parte interna de Colombia. Después hubo una reforma en el siglo XX y ahí se introdujeron organismos especializados, se fortaleció la profesionalización de los servidores públicos, inclusive ya pedían requisitos para ser servidor público. Es que al inicio era los amigos simplemente o venga usted y trabaje aquí como servidor público. Entonces, ya en el siglo XX se empezó a profesionalizar. En la Constitución del 91 marcó un cambio hacia la descentralización, la participación ciudadana y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Eh, ya actualmente las regiones son autónomas para inclusive recoger ciertos impuestos. O sea, ya no se maneja todo desde Bogotá. Todavía hay cosas que se manejan desde acá, pero ya los gobernadores tienen formas de recoger eh, dineros para poder mover su administración. En los famosos principios modernos de la administración tenemos lo que es la parte de la eficiencia, la transparencia. Estos están inspirados en modelos de gestión pública contemporánea, la descentralización, que es la transferencia de competencias a departamentos y municipios, la participación ciudadana con los mecanismos como cabildos abiertos y consultas populares. Otro principio tenemos el control y rendición de cuentas, fortaleciendo los órganos como la Procuraduría y la Contraloría. Eh, en fin, la historia de la administración pública refleja lo que es la adaptación del Estado pues a las necesidades sociales y económicas de cada época. En Colombia, el tránsito de un modelo centralista a uno participativo y descentralizado muestra cómo la administración pública se convierte en un instrumento de legitimidad y pues al servicio del ciudadano. Eh, Tenemos que en Colombia y en muchos países el legado de los romanos eh, nos dejó una división. Ellos, el Imperio Romano, tenían dividido el derecho en el ius publicum y el ius privatum, o sea, el derecho público y el derecho privado. El ius publicum comprendía el gobierno del Estado, la organización de lo que son las magistraturas y aquella parte del culto y del sacerdocio, que lo llamaban el ius sacrum, y este regulaba las relaciones de los ciudadanos con los poderes. En cambio, el ius privatum tiene por objeto las relaciones entre pues, los particulares. Y de esta manera, entonces, eh, se clasifican lo que son las ramas del derecho. Tenemos en el derecho público lo que es el derecho constitucional. Eh, Ese derecho constitucional es la rama del derecho que tiene por objeto el estudio del Estado y sus relaciones. También define lo que es la estructura estatal, los órganos, la competencia de esos órganos, las garantías y los derechos de los gobernados. También tenemos que el derecho constitucional se divide en derecho constitucional general, estudia lo relativo al Estado, y el derecho constitucional especial, que estudia las constituciones de un Estado particular. Otra rama del derecho público tenemos el derecho penal, que es la rama del derecho que estudia lo que es la teoría del delito, el tipo penal, las penas y medidas relacionadas en cada caso particular, lógicamente.
Aquí tenemos el derecho administrativo en el derecho público, que es la rama del derecho interno, eh, que regula lo que es todo lo que tiene que ver con la administración pública. Otra rama del derecho público es el derecho procesal, que tiene como fin el estudio de las reglas jurídicas establecidas pues, para orientar la actuación del operador administrativo o judicial en ciertos procedimientos. Define principios, reglas, términos, derechos, garantías, decisiones, recursos y actuaciones. Se distinguen el procesal constitucional, el procesal administrativo o contencioso administrativo. También tenemos el procesal penal, el procesal civil, el procesal laboral y lo que es el procedimiento disciplinario. También tenemos el procedimiento fiscal. Los procedimientos corresponden pues al Poder Judicial y pues estos últimos, lo que es el disciplinario y el fiscal, son procedimientos administrativos. Otro derecho que tenemos dentro del derecho público es el derecho de la hacienda pública, que estudia lo que es el patrimonio del Estado, los bienes económicos del Estado, los bienes fiscales, las fuentes de los recursos, las políticas que despliega la administración para su gestión, lo que es la valoración, tasas, impuestos, inversiones, las utilidades de esas inversiones. Y el último derecho dentro de la rama del derecho público que tenemos es el derecho internacional. Y este pues tiene por objeto el estudio de las relaciones jurídicas entre diferentes estados, las relaciones diplomáticas, lo que tiene que ver con los tratados y acuerdos internacionales, la estructura jurídica de los diferentes organismos internacionales y las relaciones entre sí y con los países, pues en particular. Y en la otra rama del derecho, que es el derecho privado, tenemos pues el derecho civil, que es la rama del derecho que estudia a las personas, los bienes, los derechos reales, la familia, las obligaciones, los contratos, las sucesiones. Todo eso se hace con el derecho civil. También tenemos el derecho comercial, que es la rama del derecho que permite determinar las condiciones del comerciante, define los actos de comercio, su organización, los contratos comerciales, la organización de los comerciantes en sus diferentes tipos de sociedades, lo que son los títulos valores, el régimen de las quiebras y concordatos, la negociación de acciones y títulos de forma directa o en el mercado bursátil. En síntesis, podemos decir que el derecho comercial regula las relaciones y actividades comerciales y pues con sus actores. Otra rama del derecho privado es el derecho laboral, que es la rama del derecho que estudia el contrato de trabajo, las relaciones laborales, las convenciones y pactos colectivos, la organización de los sindicatos y los diferentes gremios laborales y lo que es la parte de la seguridad social. Y finalmente tenemos el derecho internacional privado, que es la rama del derecho que estudia pues las relaciones jurídicas privadas cuando una parte es extranjera. Eh, en el marco teórico de la administración pública, esta pues se fundamenta en la relación entre Estado, sociedad y gestión y articula enfoques clásicos como la burocracia de Weber, el management público, que es inspirado en la eficiencia empresarial y las corrientes contemporáneas de gobernanza y participación ciudadana. Y pues en Colombia este marco se nutre de la Constitución del 91 y se desarrollan conceptos sobre lo que es gobierno y gestión pública. Eh, entonces tenemos unos fundamentos clásicos
de lo que es la administración pública. Por ejemplo, Matt Weber nos habla de la burocracia racional y legal. La administración pública concibe como un sistema jerárquico, normado y profesional, donde la autoridad se legitima por reglas formales. Tenemos el concepto de Gordon Wilson, que habla de la separación política-administración. Él propuso lo que es la diferencia de formulación de políticas, de su ejecución con la administración. Y finalmente tenemos a Taylor y Fayol, que nos habla de la administración científica y principios de gestión. Ellos introdujeron lo que fue la eficiencia, la división del trabajo y la planificación como planes de gestión pública. También tenemos unos principios o enfoques modernos, lo que es la nueva gestión pública, está inspirada en modelos privados, busca lo que es la eficiencia, resultados medibles y orientación al ciudadano como cliente, lo que es la parte de la gobernanza, que supera la visión jerárquica, integrando actores sociales, privados y comunitarios en la toma de decisiones. Tenemos el enfoque de políticas públicas, lo que es la administración que entiende como ejecutora de las políticas, pero también como espacios de diseño y evaluación de estas políticas. Eh, y en el marco teórico de Colombia, tenemos que en la Constitución del 91 introduce principios, lo que ya habíamos hablado de la descentralización, participación y control ciudadano, la función pública y el buen gobierno, que tiene conceptos como transparencia, rendición de cuentas y ética pública, que se consolidan como ejes normativos, y los modelos de gestión pública que se han adaptado a teorías internacionales, a la realidad colombiana, con énfasis en lo que es la eficiencia administrativa y legitimación burocrática. Esto nos lleva a que la administración en Colombia y en otros países poco a poco va mejorando, se va adaptando a las condiciones actuales, se va mejorando eh, a los funcionarios que trabajan en la administración, se van capacitando, se les va exigiendo más, se le exige resultados, porque la verdad es que esto toca tratarlos con uno como una empresa, no como anteriormente, que simplemente los empleados llegaban era a calentar el puesto. No, ahora es por unos objetivos, por unas metas, y si sirve, sigue, y si no sirve, mejor que entregue, porque, porque esto está mejorando y tiene que ser así. Y las empresas están en este mismo rol, por lo menos en la misma institución, más que nadie, ustedes mismos son testigos de que los viven, no acosando, pero sí les viven exigiendo los resultados, y en caso de que no den el resultado, de que en la semana no den la operatividad y demás, entonces pues les viven haciendo anotaciones, registros en el formulario de seguimiento, porque esto ahora se maneja así, esto se maneja como una empresa, no era como antes que al policía le pagaban solamente por salir a caminar por las calles, hacer lo que llaman presencia. En mis tiempos todavía se veía eso. Y, y en ese tiempo, pues también los, los delincuentes miraban al policía, y con solo ver al policía, pues ya se abstenían de hacer muchas cosas, y pues no habían también tantos delitos. En cambio ahora no, ahora ya no quieren respetar al policía, y entonces por eso es que también al policía le exigen resultados, no solamente que salga a pasear o que salga en la moto a gastar gasolina, sino tiene que realizar comparendos o realizar acciones, pedir antecedentes y demás.
pues para que se vean los resultados, las estadísticas y demás. Eh, en el marco legal de la administración pública, pues en Colombia está principalmente regulado por la Constitución del 91, la Ley 489 del 98, que establece la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Estos instrumentos definen principios como descentralización, participación ciudadana, transparencia y eficiencia administrativa. En la Constitución Política tenemos el artículo 209, que dice que la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En el artículo 123 nos dice que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Y en el artículo 189 nos dice que el presidente de la República ejerce la función administrativa como suprema autoridad administrativa. Y en el 150 nos dice que el Congreso tiene la facultad de expedir leyes que regulen las estructuras de la administración pública. También en la Ley 489 del 98, que es el Estatuto Central de la Administración Pública en Colombia, su objeto es regular la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional, que tiene unos principios que definen reglas generales para el ejercicio de la función administrativa, pues lógicamente en concordancia con la Constitución. Eso es lógico porque cualquier norma que esté en contra de la Constitución la declara inexequible. El ámbito de aplicación de esta ley es para los ministerios, departamentos administrativos, superintendencia, establecimientos públicos y pues demás organismos del orden nacional. También nos habla de la descentralización y la delegación. Regula la creación de entidades descentralizadas y la delegación de funciones administrativas. Y tenemos lo que es el control y la responsabilidad, que establece mecanismos de control interno y responsabilidad de los servidores públicos. Acá en nuestra Policía Nacional, usted como comandante de una estación, usted puede delegar ciertas funciones. Es más, debe delegar funciones, porque usted no puede hacer todo en la estación, usted tiene que estar casi que libre para estar pendiente de lo que es el servicio, los operativos y las relaciones que tiene con el alcalde, que es el jefe de policía. Entonces usted tiene que delegar lo que es el manejo del armamento, lo que es el manejo de los bienes públicos, puede delegar hasta el manejo de lo que es la parte de movilidad, las motos, los vehículos. Otro lo puede delegar por lo que es la parte de comunicaciones, de los radios, que es dependiente. Eso lo puede hacer usted como comandante. Pero lo que usted nunca pierde es la parte de la supervisión. Si usted lo delega y algo sale mal o se daña o bueno, qué sé yo, pues a esa persona que usted delegó va a responder. Pero usted también en su momento va a tener que responder si no ejerció el control y supervisión, porque eso no se delega. O sea, si usted hizo las revistas, las actas, las anotaciones, cada vez que le pasó revista y demás, y con ser de eso pasan cosas, pues usted tendrá su defensa. Pero si usted delegó y nunca supervisó, nunca pasó revista, nunca dejó huella de esas revistas y de esa supervisión, pues usted también va a estar pegado dentro de la investigación. También tenemos otros instrumentos normativos dentro de ese marco legal, que es la Ley 599, el Código Penal, para cuando se apartan de la norma los funcionarios y hacen cosas indebidas. Tenemos lo que es la Ley 80, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que regula la contratación estatal y garantiza lo que es la transparencia y selección objetiva, o sea, la escogencia de los contratistas. Tenemos la Ley 1952 del 2019, que es el Código General Disciplinario.
y define pues el régimen disciplinario de los servidores públicos. Tenemos la ley 2094 del 2021 que reformó la 1952, o sea, el Código General Disciplinario. Esta 2094 le hizo unas reformas. Tenemos la ley 2196 del 2022, que es este régimen disciplinario que nos aplica directamente a los policías. Se llama Código Disciplinario Policial. Tenemos la ley 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción y refuerza los mecanismos de control y sanción frente a actos de corrupción. Y tenemos reglamentos, decretos reglamentarios que complementan lo que es la ley 489 y ajustan la estructura administrativa según las necesidades del Estado. Y pues ya vimos los principios, lo que es la legalidad, que dice que toda actuación administrativa debe estar fundada en la Constitución y la ley. Otro principio rector es la descentralización, que transfiere las competencias a entidades territoriales, la participación ciudadana, que nos habla de la inclusión de la sociedad en el control y vigilancia de la gestión pública. Por eso se crearon veedurías, por eso hay rendición de cuentas. Y el otro principio, pues ya es lo que es la transparencia y rendición de cuentas, y pues obliga a todos los servidores públicos a actuar con ética y con responsabilidad. Esto es lo que tiene que ver con la primera unidad de, de la asignatura de Fundamentos de Administración Pública y la primera unidad que tiene que ver con la introducción a la administración pública. En otro video, pues hablaremos de otra unidad como tal. Bueno, espero que les sirva de consulta o de conocimiento. Nos vemos posteriormente.